Bienvenidos a la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112 en Celaya, Guanajuato. Universidad que piensa en grande para trabajar en grande. Abrimos hoy un nuevo espacio para la reflexión, el debate y el estudio en plena etapa de transición democrática e institucional. Antes que nada, trasladar desde aquí nuestros mejores deseos a todos y cada uno de los compañeros profesionistas que han transitado por esta universidad y que ahora se encuentran poniendo en marcha la difícil tarea de la educación. Quiero dar las gracias a todas y todos los organizadores para acoger este año el Foro de Investigación de la Universidad Pedagógica. Quiero también dar las gracias a las personas de nuestra institución que han colaborado en la planificación y organización de este evento. La UPN y su comunidad se convierten otra vez en epicentro, en punto de encuentro, en el lugar hacia el que convergen las miradas, empujados por el espíritu liberal que se catapultó desde hace mucho tiempo. Siéntanse herederos de aquellos investigadores y docentes, muchos de ellos llegados desde lejos, que ambicionaron un mundo mejor y que en el viaje de vuelta llevaron sus equipajes llenos de nuevos conceptos educativos. Estos hechos deben servirnos como referencia para la acción y estimularnos para seguir mejorando, para continuar haciendo de la unidad y del inconformismo dos poderosos resortes con los que cambiar el devenir de los acontecimientos y al tiempo hacernos más fuertes. En efecto, existe una distancia insalvable entre las personas, aunque vivan en la misma ciudad y paseen por idénticas calles. Si carecen de las mismas oportunidades y no tienen garantizada la posibilidad de superación, de realización y de igualdad que procura el acceso a una educación pública y de calidad en todos los niveles. En la inauguración de este octavo foro de investigación, debemos reivindicar, pues, el papel de la educación en la construcción de una sociedad más justa y equilibrada. Es imposible disponer de una ciudadanía activa, reflexiva, vigorosa y crítica sin la provisión de habilidades, conocimientos y capacidades que propicia la educación. La educación e investigación no es un costo, es una inversión. Invertir en educación es invertir en futuro. Recortar en educación, en cambio, es reducirnos a un horizonte más estrecho y dependiente. Sin investigación, las expectativas de progreso son más pequeñas, por no decir casi nulas. De ahí el enorme peso y la indiscutible trascendencia de las decisiones de quienes ostentan la responsabilidad en materia educativa. La defensa de la educación en tiempos de adversidad no es una proeza, es una necesidad. Bienvenidos, pues, a este octavo foro de investigación, y para inaugurarlo les presento a la maestra Tania Maldonado Saucedo, directora de la unidad. Muy buenos días. Bueno, antes de empezar con mi rollo inaugural, con mi discurso, quiero agradecer de manera especial a licenciado, y también presentarles a las personas que nos acompañan en la mesa del presidium,
tenemos hoy al licenciado Juan Francisco Novoa Costa, que es el coordinador de difusión de la Universidad Pedagógica. Un aplauso para él, por favor. También tenemos a la maestra Cristina Malanca Heredia, que es la coordinadora de investigación y la persona que en esta ocasión se ha encargado de planificar las actividades de este octavo foro. Un aplauso, por favor. El licenciado Luis Eduardo Duarte Medina, que es el responsable de talleres, que también ha ido de la mano junto con los coordinadores de las diferentes áreas para organizar este octavo foro de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, pues bienvenidos al octavo foro académico y de investigación organizado en la unidad 112 de la Universidad Pedagógica Nacional. Los foros académicos y de investigación propician la creación de ambientes que estimulan el aprendizaje y el pensamiento crítico a través de la construcción del conocimiento. Constituyen un espacio en el que podemos realizar una discusión sobre un tema o diferentes temas, un espacio de reflexión, análisis e intercambio de experiencias y testimonios de distintos procesos. Les hago una atenta invitación para que consideremos este espacio como un lugar de interacción para revisar, participar y dar a conocer proyectos de alto interés e impacto que se han generado tanto al interior como al exterior de la institución, a través del cual podamos abrir canales de comunicación e incrementar el debate intelectual. José María Mardones, filósofo y educador español, dice: hoy una escuela que solo transmite saber e información es una escuela que no enseña ni ayuda a vivir y por tanto no sirve. Este tipo de actividades, cabe mencionar, que se desarrollan en el mes de octubre, mes en el que cumplimos un año más como institución y que en esta ocasión hablamos del 34 aniversario, no son solo complementarias del proceso de formación profesional, sino de un proceso de formación humana. Todo lo que viven los docentes y los estudiantes más allá de las clases tiene un efecto en su manera de enfrentar la realidad. En cada evento en el que participamos, tenemos la posibilidad de adoptar diferentes papeles, nuevas responsabilidades y afrontar diversos problemas. Cada una de estas situaciones representa una oportunidad de que integremos una experiencia distinta y, por tanto, desarrollemos nuevas habilidades que nos serán de utilidad práctica en nuestra vida futura. Hagan suyo este proyecto, que finalmente se organiza por y para ustedes. Agradezco a todas las personas que han participado en la organización exhaustiva de estos espacios y a todos aquellos que nos acompañarán a lo largo de esta semana. Deseo de todo corazón que los trabajos que aquí se produzcan sean sumamente satisfactorios y que todos los esfuerzos impresos en cada momento se vean recompensados. Y bien, les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Y siendo las 8:35 horas del día 28 de octubre de 2013, doy por inaugurado los trabajos de este foro académico y de investigación. Gracias y enhorabuena. Bien, a continuación les presento al maestro Juan Francisco Novoa. Bien, gracias. Buenos días a todos los cuerpos que conforman la Universidad Pedagógica Nacional de Celaya, unidad 112. Primeramente, del cuerpo directivo, a nuestra directora. Buen día. A todas las maestras y maestros que nos acompañan, así como a las alumnas y los alumnos administrativos, si están por aquí, también buenos días. Medular en la vida académica universitaria es la manera y resiedumbre con que ella se expresa,
la forma en que permite con soltura el flujo de ideas en las aulas, pasillos, áreas de esparcimiento, a condición de que unas no interfieran con otras. Pero la vida académica como acontecimiento constituye la fuerza por la cual las ideas trascienden los límites del espacio que hace visible la universidad, el ímpetu con el que logran impactar en la sociedad y la cultura para moverles o removerles algo en aras a su mejoramiento. No sé si la vida académica universitaria pueda medir los frutos de su esfuerzo preocupándose solamente por sostenerse a sí misma, por sí misma y para sí misma, sin el atrevimiento de dar salida más allá de su territorio a lo que se hace y dice en ella. Las ideas sin acontecer, sin marcar la ruta de su lance, de su mostrarse evento, quedan al vuelo, sin cuerpo, sin concreción. Quizá el arrojo más audaz que una universidad puede hacer para exhibir las maneras diversas de cómo se percibe el mundo desde ahí, desde su espesor situacional, a riesgo de que algo tenga que decir, es el despliegue de su impronta a través de un espacio en el que las ideas viven y se intensifican, todo lo cual puede nombrarse como revista. Pero, ¿qué es esta sino símbolo de un dinamismo de expresión tal que emana de manera natural de las ideas, pensamientos, planteamientos que van abriéndose cauce y quieren resonar y encontrar eco? Cuando los pensamientos peticionan asiento protagónico visible y buscan enredarse con los aires que se respira allá afuera, voces de festejo profieren el nacimiento o renacimiento de una revista. Este último es el caso de la revista Episteme, nueva época de esta universidad, y que tal vez, de manera general, ojalá me equivoque, la audiencia no ubica desde el semestre pasado se lanzó de alguna manera su primer número. En este sentido, quiero de alguna manera hacer evidente que en este 8º foro de investigación se va a lanzar el número 2 de nuestra revista y explico de manera general cómo estaría su estructura. Como pueden ver en la programación, fundamentalmente el color verde de toda la franja que recorre las dos lonas o los dos carteles son actividades culturales y el color restante tiene que ver con actividades académicas. Tanto la coordinación de investigación como la de difusión y la anuencia del comité editorial de la revista tuvieron a bien el propósito de hacer como una entremezcla entre las actividades culturales y las actividades académicas, de tal manera que se pensaba que la revista podría muy bien promocionarse en el marco de este 8º foro de investigación. Así pues, el número 2 de nuestra revista estará fundamentalmente nutrido tanto de actividades culturales como de actividades académicas. Ojalá la mezcla resulte beneficiosa, exitosa y provechosa para todos. Yo pienso, creo, estoy convencido de que el pretexto de reactivar la revista y lanzar en este 8º foro el número 2 es un muy buen pretexto para decir y para comentar que dentro de la Universidad Pedagógica Nacional Celaya Unidad 112 se dicen y hacen cosas interesantes. Muchas gracias. Bueno, a continuación, como primer conferencia, el trabajo editorial en las revistas culturales del arquitecto Nicolás Cabral. Estamos a unos minutitos de iniciar. Estamos por acá, vamos a iniciar. ¿Sí? Bien, me complace en presentar al arquitecto Nicolás Cabral Malanca, quien ha hecho un tiempo, ha tenido que mover cosas para que nos pueda acompañar y abrir el 8º foro de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional 112. Él nos presentará
la conferencia titulada El trabajo editorial en las revistas culturales. Él es argentino de nacimiento, reside en México desde 1976 y es arquitecto por la Universidad de Guanajuato. Fundamentalmente, ha dedicado su vida profesional al fascinante mundo de las letras. Es director editorial de la revista La Tempestad desde su fundación en 1998. La revista, cabe decir, goza de proyección internacional y concentra temas relacionados con la literatura, artes escénicas, música, arquitectura, artes visuales y diseño. Algunos trabajos de Nicolás han sido considerados para formar parte de antologías como Nuevas Voces de la Narrativa Mexicana, Joaquín Mortis 2003, y De Lengua me como un cuento, Axial 2009. Ha colaborado con textos diversos como La Nación, Buenos Aires, Quimera, Barcelona, El Poeta y su trabajo, México, y Otra Parte, Buenos Aires, entre otras. Mis más sinceras felicitaciones al arquitecto Nicolás Cabral, porque la editorial Periférica está por publicarle sus 2 primeros libros, la colección de relatos Las Moradas y la novela breve Catálogo de Formas. Para dar paso a su conferencia, pido a la audiencia no perder de vista el siguiente hilo conductor: que los retos que hoy tienen las revistas de la cada vez más envolvente cultura posmoderna, con la preeminencia de la visualidad y el fragmento como su marca distintiva, las obliga a encontrar formas novedosas de diálogo tanto con las posiciones en que se aferra la tradición, como los nuevos hábitos de lectura y percepción. Como referente inevitable, el hilo conductor expuesto, palpablemente el arquitecto Nicolás lo desarrollará mostrando las condiciones en las que se realiza la revista La Tempestad, partiendo de los conceptos que definen los contenidos para llegar a las dinámicas específicas que permiten que cada número sea publicado. No me resta más que pedirle a la audiencia un aplauso para la bienvenida y cederle el micrófono al arquitecto. Buenos días, gracias a la Universidad Pedagógica por la invitación. Y bueno, la idea es platicarles sobre, no solo sobre la revista de la que soy editor, La Tempestad, sino el contexto cultural en el que se hace esta revista, porque creo que es importante e incluso tiene una relación íntima con la educación, entender que no es lo mismo hacer una revista hoy que lo que fue en el siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XX, donde hubo una época de revistas muy importantes, de revistas culturales, y en ese sentido la situación ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, por lo que es muy importante tener un contexto, sobre todo pensando en que aquí en la universidad hacen también una revista, y aunque las revistas académicas y las revistas, digamos, de venta al público general son distintas, tienen también finalidades distintas, de cualquier manera es muy importante saber cómo han cambiado los hábitos de lectura y el contexto cultural para poder hacer una revista que tenga más sentido en esta época. En ese sentido es importante hablar de cómo, aunque en alguna época se habló de nuestro tiempo como o se lo definió como posmodernidad, y había un debate sobre si era una época posmoderna o si seguía, o algunos llaman modernidad tardía, perdón. Desde hace tiempo ya hay signos muy visibles de que nuestra época sí es distinta a lo que conocimos como la modernidad, que básicamente es un periodo que arranca fundamentalmente desde el Renacimiento con el humanismo y que de alguna manera termina por ahí de los años 50 o 60 del siglo pasado, y está íntimamente relacionado también con algunos cambios tecnológicos y que a su vez produjeron cambios culturales. Hay un autor norteamericano que se llama Frederick Jameson, que tiene un libro que es muy importante, que se llama La posmodernidad o la lógica cultural del capitalismo tardío, y él
lo que explica que los cambios fundamentales que ve respecto a la modernidad es, por ejemplo, que se ha perdido un sentido de la historicidad, es decir, cada vez hay menos conciencia de que se vive en una época determinada y de cuáles fueron las épocas que la antecedieron. De ahí que él, en el momento en que salió su libro, que fue en los años 80, lo explicara a través de la arquitectura y de las artes visuales, a través de obras que mostraban que ya no había este impulso de lo que fueron las vanguardias. Las vanguardias fueron movimientos artísticos que surgieron a partir de los años 20, es decir, alrededor del fin de la Primera Guerra Mundial, y que también se extinguieron por ahí de los años 60 o 70, y que lo que buscaban era una transformación radical tanto de las artes como del orden social. Eran artistas muy politizados, las vanguardias eran grupos de artistas organizados casi de manera militar, hacían algunas obras muy provocadoras, y lo que dice Fredric Jameson es que se pierde ese impulso de innovación y empieza a haber una idea como de que todos los tiempos conviven en nuestra época, y así se puede ver arquitectura que imita estilos clásicos o volver a la pintura más tradicional figurativa, representando la figura humana, cuando las vanguardias ya apostaban por una pintura abstracta. Y en esos signos él lo explica también como una especie de esquizofrenia colectiva donde perdemos ya la relación entre las cosas, es decir, no sabemos qué viene de qué, no nos podemos explicar en dónde estamos parados, qué nos ha traído hasta aquí, y eso él lo explica a través de algo que es a la vez una metáfora, pero también una explicación literal, que es la ciudad, y recurre a un libro de un urbanista que se llama Kevin Lynch, que se llama La imagen de la ciudad. Este libro lo que hace, y él lo utiliza como metáfora de la cultura en general, es explicarnos cómo nos ubicamos en una ciudad. Por ejemplo, el hecho de que cuando uno camina o anda en auto o se desplaza de la manera que sea en una ciudad, hay una serie de elementos que nos permiten ubicarnos, es decir, hacer una especie de mapa mental de la ciudad, que no es igual a ver el plano de una ciudad y ubicar las calles y las plazas y las avenidas. Es distinto, tiene que ver más con cómo lo percibimos desde nuestra perspectiva, no a vuelo de pájaro. Y ahí entonces explica que hay sendas, que serían ciertas, por ejemplo, calles importantes sobre las que se transita mucho, hitos, que serían, por ejemplo, un campanario de una iglesia que se puede ver a la distancia, o una torre, y en ese sentido es como quien avanza por la ciudad va ubicando como señales que le permiten saber en dónde está. Entonces, Fredric Jameson utiliza esta idea para desarrollar un concepto que llama mapas cognitivos, cuyo sentido sería permitir a un individuo situarse, ya en este caso no en la ciudad, sino en su época. Es decir, saber qué pasa con su tiempo, y él le pide de alguna manera a los artistas, y yo he entendido esa idea también como un mensaje a los editores, por ejemplo, de revistas, que tendrían que hacer obras y publicaciones desde esta idea de los mapas cognitivos, que significa ayudar, no en el sentido puramente didáctico como llevar de la mano a alguien, sino simplemente que las obras no funcionen de manera tan autónoma que el individuo que se enfrenta a ellas quede extraviado y no entienda a qué pertenece, cuál es el sentido de esa obra. Pero insisto, no quiere decir explicarle como si fuera una ficha escolar,
¿qué significa una obra? Significa que las obras de alguna manera dialoguen con el espectador para generar comprensión sobre la época. Y aquí, volviendo al tema central de la charla, que son las revistas culturales, eso es lo que hoy en día es muy importante para una publicación y que no creo que todas lo hagan. Hablo de revistas culturales, por supuesto, que es permitir al lector situarse no solo en la revista como objeto, es decir, a través de las secciones o de la manera en que están planteados los contenidos, sino que de aquel tema que se habla no se puede, se tiene que establecer algún tipo de lazo con la historia o algún tipo de lazo con las características de nuestra época, para que el lector pueda de alguna manera establecer ese mapa ya como metáfora y no como el ejemplo de la ciudad que mencionaba, y de ese modo saber en dónde estaba parado. Yo creo que en las publicaciones se enfrentan en ese sentido algunos retos pues, semejantes al del campo educativo, precisamente porque para un niño que ya ha crecido en una casa desde hace décadas con televisión y ahora con otra serie de estímulos, como todas las tecnologías videoelectrónicas, es cada vez más difícil, por la velocidad de los cambios, entender a qué distancia están las cosas de la historia. Es decir, pareciera como si la velocidad hubiera hecho que todas las épocas se comprimieran en nuestro presente, y eso dificulta entender por qué pasan algunas cosas, y también genera, por ejemplo, en los medios, que todo el tiempo se hable de las novedades, de muchas cosas como si fueran novedades, cuando en realidad son cuestiones que tienen una tradición, que han existido antes, y que lo que sucede es que en este mundo tan mercantilizado se tiende a vender todo como algo muy novedoso para que el consumidor, porque así se entiende al ciudadano, inmediatamente quiera estar al día y adquirirlo o consumirlo de la manera que sea. En ese sentido, hay otro libro que es muy importante para entender esta época, que se llama Generación Post-Alfa, y es de un pensador italiano, Franco Berardi Bifo es su apodo. Él era un militante de un movimiento al que se le llamó obrerismo en Italia en los años 70, que lo que peleaban era menos tiempo de trabajo, en una época en que todavía los horarios están poco definidos, pero aparte lo que ellos defendían es: si hay tanto avance técnico y las máquinas pueden realizar una serie de actividades que antes las realizaba directamente el hombre, entonces ¿por qué tenemos que trabajar cada vez más horas? Después el pensamiento de Berardi ha ido evolucionando, porque lo que él dice es que hubo una especie de mutación en el ser humano a partir de los nacidos a finales de los años 70. ¿Y esto qué significa? Él dice que la cultura, y esto sería otra manera de entender la diferencia entre modernidad y posmodernidad. Lo que él dice es que la cultura de la modernidad y la anterior provenía del libro, y el libro, el texto como tal, implica, la actividad de lectura es una actividad lineal. Uno lee un texto desde hace siglos de la misma manera, en el sentido puramente físico, es decir, desplazando los ojos sobre los textos y generando sentido a partir de lo que está escrito ahí. Lo que produce la linealidad de la lectura es pensamiento crítico, porque uno va elaborando significados, uno va generando una relación entre sus ideas y las del texto, y esa tensión es lo que podemos llamar pensamiento crítico. Hay un juicio, hay una distancia respecto a los que se escribe, o una empatía, dependiendo de la relación con el texto.
Y Berardi explica que lo que cambió fundamentalmente es que los nacidos a finales de los 70 ya nacieron en casas donde había una televisión. No es como para las generaciones anteriores, que la televisión fue un aparato nuevo que de repente empezó a adquirir la gente, sino que ya hay un mayor número de estímulos para una persona a partir de esa época, y ya no se diga en la última década, con toda la proliferación de tecnologías, teléfonos inteligentes, internet en sí, y que internet ya es un medio en el que se puede circular desde la televisión, desde el celular, desde tabletas, computadoras, por supuesto. Pero a diferencia de la época alfabética, como él le llama, que no quiere decir que los postalfabéticos sean analfabetas, es distinto, es que la relación, que la centralidad, digamos, de los libros ha sido desplazada, y son generaciones mucho más visuales y con menor capacidad para formar pensamiento crítico. Lo que tendría de característica las generaciones videoelectrónicas es que, a diferencia de la linealidad de la lectura, operan sobre lo simultáneo. Es decir, es como cuando uno está en la computadora y en una pantalla está leyendo una página y tiene un video en la esquina y tiene un recuadro con un chat. Todos esos estímulos impiden, en quien ya ha crecido en este paisaje tecnológico de tantos estímulos, impide la concentración, una concentración de mucho tiempo en una sola cosa. Entonces, este tipo de fenómenos, por ejemplo, explican el déficit de atención cada vez mayor en los niños, en las escuelas. Es decir, rápido su cerebro les pide saltar de un lugar a otro, están explicando algo, ya están viendo por la ventana, o ya quisieran agarrar un aparatito, y en sus casas pues igual, hacer la tarea con la televisión prendida, todo este tipo de fenómenos que son muy cotidianos ya desde hace bastante tiempo, pero que ha costado entender que cambió la manera de funcionar del cerebro, que nuestros hábitos cognitivos son muy distintos ya a los de alguien que creció a mediados del siglo XX, concretamente. Y esta incapacidad de concentrarse y esta dispersión, lo que produce es una facilidad de control, diría yo, en la gente. Es decir, si nadie se puede concentrar, si nadie se puede comprometer con una actividad, quiere decir que si lo vemos desde el punto de vista político, es el ciudadano ideal para ser controlado o manipulado, porque ya no desarrolla pensamiento crítico. Entonces, esa es la relación que yo encontraría entre este cambio cultural entre generación alfabética y generaciones postalfabéticas y lo que Fredric Jameson llamaba la posmodernidad, que es una época de desconcierto en la que no sabemos muy bien dónde estamos parados. Yo diría que estas cuestiones se deben tener en cuenta para hacer revistas, y no solo culturales. Es decir, hay una responsabilidad, no sé si llamarle educativa, pero por lo menos un editor tiene una responsabilidad de entregar los contenidos de un modo en que un lector, y esto no significa menospreciarlo intelectualmente, yo creo que es incluso al revés, es más bien asumir que todo lector es inteligente y pero sin embargo necesita un mapa detrás de lo que está leyendo para comprenderlo mejor y para generar significados. Es muy difícil saber si estas transformaciones
son en algún sentido irreversibles, si hay alguna manera de combinar el paisaje tecnológico, que bueno, eso sí que es irreversible, es decir, las tecnologías de la comunicación se renuevan año con año y estamos sometidos a una cantidad cada vez mayor de estímulos. Lo que sí es que una publicación está obligada a presentar con un criterio esos contenidos y a de alguna manera dialogar con su lector. Y dialogar no quiere decir esto que pasa ahora, por ejemplo, en los periódicos o en publicaciones electrónicas, donde uno puede dejar sus comentarios, sino es dialogar con la inteligencia del lector. No importa si el editor no sabe lo que el lector opina de esos textos, es simplemente que al considerarlo un par, al tratar con su inteligencia, no tiene ya necesidad de jugar con él en este sentido de la participación y de las páginas electrónicas, que creo que es una manera en que la gente suelta sus opiniones y que además permite esto que todo el mundo, que el 90% de esos comentarios sean para insultar o para pelearse entre los del foro, lo que sea, que eso en general no produce realmente un debate ni pone a funcionar la inteligencia, sino que ya es esta idea de que todo el mundo opina, lo cual está muy bien, pero el problema es que no es opinión fundamentada, es decir, no encuentro mucho sentido en abrir la boca si no es en este contexto, si no es para discutir en ciertos términos, no nada más para decirle al otro de lo que se va a morir, que algunos lo podrán merecer, pero no quiere decir que de ahí vaya a mejorar la situación cultural por estar insultando a alguien desde las redes. En ese sentido, el debate en los últimos años ha sido si los medios, si tienen sentido ya los medios impresos. Yo edito una revista impresa, todavía es un objeto físico que se manda a una imprenta, que tiene un costo, que necesita, por ejemplo, publicidad para poder publicarse. Las revistas, digamos que circulan comercialmente, más allá de sus contenidos, pues salvo que haya detrás alguien que puso un capital para que aparezca y que no le importa gastarse su dinero en eso, pues el resto de las revistas viven más que de sus lectores, que esa es la gran paradoja también, más que de la venta al público, viven de los anunciantes. Por eso ustedes van a ver que cualquier revista del género que sea siempre tiene publicidad, de las que circulan comercialmente, por supuesto. Una publicación vinculada a una institución universitaria o a otro tipo de institución, pues ahí tienen unos presupuestos que les permiten tener los medios para existir. Otras revistas, incluso culturales, como es el caso de La Tempestad, requieren equipos de ventas que salgan a convencer de las bondades de la publicación a los anunciantes, y ese ingreso es el que permite pues cubrir todos los gastos de una publicación.